Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. En este video vamos a hacer algunos ejercicios respecto a los tipos de variables. Como ustedes recordarán, en las primeras clases vimos que habían dos tipos de variables generales, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas habían dos tipos, las cuantitativas continuas y las cuantitativas discretas. Las continuas eran las que podían tomar valores, los cuales encontramos en un conjunto infinito de valores. Por otro lado, las discretas podían tomar solamente valores que estén en un conjunto finito. En el caso de las cualitativas teníamos también dos grupos. Las cualitativas nominales, que como dice su nombre, nominan, dan un nombre, es decir, denominan alguna característica, alguna persona, algún objeto, y las cualitativas ordinales, las que son variables que ordenan dada una jerarquía, ¿no? Y bueno, esto fue los primeros videos, que fue la definición más que todo, y vimos algunos ejemplos, pero en este video ya vamos a ver algunos ejercicios. Estos ejercicios los he tomado o los estoy realizando en la plataforma de Khan Academy, que es una plataforma muy buena e interactiva para poder aprender cursos básicos de matemática, ya sea álgebra, aritmética o geometría, trigonometría, y también de estadística y otros cursos más. Entonces comencemos. El primer ejercicio nos dice, Rachel encuestó a sus compañeros de clase para aprender acerca de sus supersticiones. Y aquí se muestran algunos de los datos que recolectó. En la primera columna tenemos el nombre del estudiante, Jacob, Traine y Maura. Y luego tenemos el género, hombre, mujer, mujer. La edad de Jacob sería 17, de Traine sería de Trainee, perdón, 17 y de Maura 16. Mes de nacimiento, abril, enero y febrero. Y la pregunta de si lee el horóscopo, para Jacob es sí, para Trainee es no y para Maura es no. Entonces, ¿qué nos dice en las preguntas? Los individuos de este conjunto de datos son... ¿Qué cosas son los individuos? Primero, para recapitular. Los individuos son cada uno de los elementos, es decir, cada uno de los datos que nosotros estemos analizando dentro de un conjunto de, por ejemplo, sea una muestra o sea una población. Supongamos, hemos elegido una muestra de alumnos de un colegio para saber cuál es su nota. Y supongamos que esta muestra está conformada por Juan, Pedro y Pablo. Entonces los individuos del estudio serían cada uno de estos alumnos, Juan, Pedro y Pablo. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los individuos? Los individuos obviamente serían Jacob, René y Maura. Por lo tanto, si nos pregunta cuáles son estos individuos, serían los compañeros de Rachel. Porque recuerden que el encabezado del problema nos decía, Rachel encuestó a sus compañeros. ¿Puede ser los horóscopos? No. Los maestros no, porque Rachel no ha encuestado a los maestros, sino a sus compañeros. La siguiente pregunta nos dice, este conjunto de datos tiene, y nos da las opciones. La opción A, cuatro variables, una de las cuales es cuantitativa. La opción B, cuatro variables, dos de las cuales son cuantitativas. La opción C, tres variables, una de las cuales es cuantitativa. Y la opción D, tres variables, dos de las cuales son cuantitativas. Por lo tanto, volvamos a la tabla. En la primera columna, que es esta de acá, nombre del estudiante, esto no es una variable, este es un identificador en el cual se nos indica cuál es el individuo de estudio. Sin embargo, el género, la edad, el mes de nacimiento y la pregunta de si lee su horóscopo, esto sí es una variable, son variables. El género es una variable porque puede tomar valores como hombre o mujer. La edad también es una variable, porque puede tomar valores enteros desde 0, 1 hasta, bueno, hasta 100, que sería una edad normalmente que las personas viven en ya, supongamos, en su máximo, no es una, exagerando, 100 años. Sé que hay personas que pueden pasar esa edad, pero podemos suponer que ese es el conjunto de valores que puede tomar la edad, ¿no? El mes de nacimiento, desde enero a diciembre,
y lee su horóscopo sería una variable dicotómica. Esta es una pequeña introducción de qué cosa es una variable dicotómica. Son variables que pueden tomar solamente dos valores, uno o dos, sí o no. Entonces es una variable dicotómica. En este caso, al ser una pregunta, si lee su horóscopo, esta variable también sería una variable cualitativa, ya que puede ser sí o puede ser no. Por lo tanto, nos pregunta, ¿cuántas variables tenemos primero? Tenemos una que es el género, la segunda la edad, mes de nacimiento sería una tercera variable y lee su horóscopo sería una cuarta variable. Por lo tanto, la opción C y la opción D estarían descartadas, ¿no? Solamente nos quedaría ver si una variable es cuantitativa o dos son cuantitativas. Entonces, ¿cuáles son cuantitativas? Cuantitativas en este caso solamente sería la edad, porque la edad sí podemos representarla numéricamente, 17 años, 17 años y 16 años. Sin embargo, el género no es cuantitativa, es cualitativa. El mes también es una cualitativa nominal, dado que nomina un mes en este caso. Y leer su horóscopo también es una variable cualitativa. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. Cuatro variables, una de las cuales es cuantitativa, la cual es la edad, ¿no? Comprobamos y correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, Irene está reuniendo información acerca de los estudiantes en una universidad local. Y aquí se muestran algunos de los datos que recolectó. Por lo tanto, nosotros viendo el encabezado ya podemos saber que los individuos del estudio son los estudiantes de la universidad local que está analizando, ¿no? Entonces ya podemos responder desde un primer momento la primera pregunta. Los individuos de este conjunto de datos son los estudiantes universitarios. Ahora, volvamos a la tabla. Podemos ver que el nombre del estudiante, este es el individuo. ¿Cuáles son las variables? La clase, es decir, primer ingreso, segundo año, primer ingreso, tercer año, último año y segundo año. La licenciatura también es una variable cualitativa nominal, psicología, matemáticas, ciencia política, literatura asiática, teatro e ingeniería eléctrica. Y finalmente el salón también es una variable cualitativa nominal. Para el caso de Rosalind, que es la primera estudiante, su salón es Ducan. Para Marcelina es Knot. Para Miles es Leones. Para Jacob es Dillon. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a responder la segunda pregunta. El conjunto de datos tiene ¿cuántas variables? Tiene la clase, licenciatura y el salón son variables. Por lo tanto, tiene tres variables. Así que descartadas la opción C y D. Solamente tendríamos que ver entre la opción A y la opción B. La opción A nos dice tres variables, una de las cuales es categórica. Y la opción B nos dice que todas, es decir, las tres, son categóricas. Veamos. ¿Tenemos alguna variable cuantitativa en este caso? No. Por lo tanto, todas las variables que estamos viendo en pantalla, clase, licenciatura y salón, son cualitativas, es decir, son categóricas. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. Tres variables, de las cuales las tres son categóricas. Comprobamos y correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, el equipo de béisbol femenino tuvo un partido este miércoles y aquí hay algunas estadísticas de las jugadoras del partido. Entonces, las jugadoras del partido sería el individuo, que están en la primera columna, el nombre de la jugadora. Simeone, Maricel, Derin, Ali y Asha. Y las variables son las siguientes. El porcentaje de tiros libres. 100%, 75%, 80%, 90% y 50%. También tenemos las canastas, que sería una variable. ¿Cuántas canastas metió cada una de las jugadoras? Simeone metió 3, Maricel 3, perdón, Simeone 4, Maricel 3, Derin 7, Ali 2 y Asha no metió ninguna. Y finalmente, la clase a la que pertenecen. Simeone a primer grado, tercero, último año y segundo año. Por lo tanto, los individuos de este conjunto de datos, ¿cuáles son? Las jugadoras de básquetbol. Y luego, el conjunto de datos tiene ¿cuántas variables? Podemos ver que tiene 3, porcentaje de tiros libres, canastas y clase. Por lo tanto, estaría entre la opción A y la opción B.
Ahora, la opción A nos dice que una es cuantitativa y la opción B que dos son cuantitativas. La clase no podía ser cuantitativa, porque la clase podemos ver que es primer grado, tercer grado, último año. Estas son variables cualitativas ordinales, porque hay un orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último año. Entonces, esta sería una variable cualitativa ordinal o categórica ordinal. Por lo tanto, solamente habrían dos variables cuantitativas, que son el número de canastas convertidas y el porcentaje de tiros libres realizados. Entonces, la opción sería la opción B. Tres variables que tiene este conjunto de datos, dos de las cuales son cuantitativas. Y vamos a la última pregunta. Camille está comparando diferentes complejos departamentales. Aquí mostramos los datos que recolectó. Entonces, ¿qué está analizando Camille y cuáles son los complejos departamentales que tiene? Son estos de acá, el nombre del complejo, ¿no? Por lo tanto, estos serían los individuos de estudio. Tenemos vistas grandiosas, bosque de maple, molino antiguo y arroyo sauce. Estos serían los individuos. Entonces ya podemos ir marcando, ¿no? ¿Cuáles son los individuos del estudio? Los complejos departamentales. Ahora, ¿cuáles son las variables? Podemos ver que tiene tres variables: dormitorios, baños, alquiler. El alquiler incluye calefacción, que puede ser una variable dicotómica porque puede tomar valores de sí o no, y los servicios que tiene cada complejo departamental. Por lo tanto, ¿cuántas variables tenemos? 5. Entonces, las opciones correctas en la segunda pregunta sería entre la opción C y la opción D. La opción A y la opción B estarían descartadas. Entonces, pasemos a resolver. Sería la opción C la que nos dice que dos de estas variables son categóricas, o la opción D que nos dice que tres son categóricas. Vamos a ver. Primero, vamos a ver cuántas variables cuantitativas tenemos. El dormitorio sería una variable cuantitativa porque puede ser un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, cuatro dormitorios y así sucesivamente. En este caso, todas tienen dos. La cantidad de baños también puede ser una variable cuantitativa: dos baños, un baño y medio, dos baños. Y el alquiler también es una variable cuantitativa, ya es una cuantitativa continua, porque si bien a veces nos dan el alquiler en valores exactos, enteros, $990, 685, puede ser 990.85 y muchos decimales más. Por lo tanto, digamos que es una variable cuantitativa continua. Entonces, tenemos tres variables cuantitativas: dormitorios, baños y alquiler. Por lo tanto, y por descarte, el alquiler incluye calefacción y los servicios serían variables cualitativas o variables categóricas, ¿no? Porque podemos ver que no se expresan de manera numérica. En el primer caso es sí o no, y los servicios puede ser gimnasio con piscina, gimnasio y piscina, solamente piscina o jacuzzi. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. 5 variables, de las cuales dos son categóricas o cualitativas. Comprobamos y correcto. Entonces, 4 respuestas correctas de 4 preguntas. Y bueno, esto sería el video de hoy. Lo que hemos visto en este video ha sido más que todo ejercicios respecto a poder identificar cuáles son los individuos de un estudio. Podemos haber visto la información en esta tabla. Y también hemos desarrollado y elegido la opción correcta respecto a cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables categóricas o también llamadas cualitativas. Ya en el siguiente video vamos a ver lo que son la presentación de la información en tablas y gráficos, ¿no? Vamos a poder identificar cómo se elabora una tabla, cuáles son los principales componentes de la tabla, qué va en cada columna, y también luego pasaremos a esa tabla que nos muestra un conjunto de datos, cómo lo podemos llevar a un gráfico, ¿no? Gráfico de barras, gráfico de pastel, para que usted pueda tener un mayor conocimiento respecto a la información y presentación de los datos. Y bueno, esto ha sido todo por el video y nos vemos en el próximo video.